Hechos, el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo de manera alternada. Leo el primer versículo y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 26. Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena, la de la oración. Y era rey un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que se diese limosna. Pedro con Juan, picándole los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se daba a pedir limosna a la puerta del templo, a Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengáis de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él obedeéis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Y tenemos en respuesta el himno número 90, Venid, cantad de gozo.
el mensaje de este día. Jesús es el único Salvador. Predica nuestro hermano, maestro Miguel Ángel Silva Zárate. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Gracias. ¿Sí se escucha, hermanos? ¿Así se escucha mejor? Bueno. Vamos a ver la escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo número 4, hermanos. Libro de Hechos, capítulo número 4. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, del versículo número 5 al versículo número 12 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 4, versículos del 5 al versículo número 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, nuevamente estamos contentos, Señor, estamos agradecidos, Señor, que tú hayas tenido a bien traernos el día de hoy, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder, Señor, escuchar todo tu consejo, bendito Padre. Le damos gracias, Señor, y somos privilegiados, Señor, de ser llamados tus hijos. Somos privilegiados, Señor, de que tú nos hayas escogido, Señor, para salvación. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, Dios. Hoy en esta tarde, Señor, te quiero pedir, Padre, que tengas a bien, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija. Que tu Santo Espíritu, Señor, convenza nuestros corazones de todo, Señor, lo que se diga, Padre, y que, Señor, quede grabado en nuestros corazones, Dios, y sobre todo, Padre, que podamos llevar a obra, Señor, todo lo aprendido, Señor, en esta tarde. Bendito sea, Señor, y gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, bendito Padre. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar, hermanos, como tengo de encomienda del consistorio, predicar, hermanos, acerca del credo de los apóstoles. Ciertamente nosotros hemos ya estudiado algo sobre este credo y tenemos como base el catecismo de Heidelberg. Hemos visto en el catecismo de Heidelberg hasta la pregunta número 29 de este catecismo. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar la pregunta número 30 de este catecismo de Heidelberg. Y en esta pregunta número 30, hermanos, que al principio está un poquito compleja, pero la vamos a desarrollar, dice así la pregunta número 30 de este catecismo de Heidelberg. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismo o en cualquier otra parte? Y la respuesta que da el catecismo de Heidelberg es la siguiente, toca 2 puntos. El primero dice así, punto número 1, no, porque de boca se glorían de tenerlo por Salvador,
De hecho, niegan al único Salvador Jesús. Y como punto número 2 dice la respuesta de este catecismo, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador, tienen que poseerlo en Él todo lo necesario para su salvación. Esta respuesta y esta pregunta está un poquito compleja, pero dice así de una forma más sencilla, hermanos. Creerán en Jesús aquellos que confían su salvación en los santos, en sí mismo o en sus obras. Esa es la pregunta que tiene este catecismo. Y la respuesta es muy contundente, porque la respuesta que da el catecismo dice no. Porque dice que aunque muchos se digan que son cristianos, con la boca lo niegan y con sus hechos también lo están negando. Y dice también que no, porque ciertamente si ellos creen en Jesús, entonces no creen en un Jesús que sea perfectamente su único y suficiente Salvador. Esta pregunta y esta respuesta de este catecismo va ligada a la pregunta que nosotros analizamos en la predicación previa. En la predicación anterior nosotros hablamos en la pregunta número 29 acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros desarrollamos de una forma clara que tanto etimológicamente como escrituralmente el nombre Jesús significa Salvador. Y en la pregunta anterior nosotros hablamos y también analizamos a quién es al que salva nuestro Señor Jesucristo. También nosotros analizamos en la predicación anterior de qué es lo que nos salva. Y el tercer punto que vimos en la predicación previa es cuál es la forma o de qué manera nuestro Señor Jesucristo nos salva. En esa pregunta 29 nosotros llegamos a la conclusión, hermano, de que para nosotros como cristianos es un privilegio ser salvados por Jesús, ya que por su mérito y eficacia nos libra de todos los males, tanto de culpa y de castigo, comenzando esta salvación en nosotros en esta vida y consumándola en la vida venidera. Esta es una de las conclusiones que llegamos en la predicación anterior. También llegamos a la conclusión de que debemos de creer en Él, de que no es solamente Salvador de los demás, sino que es Salvador nuestro, es nuestro Salvador, hermanos, y que trabaja efectivamente en nosotros aquí, en este lugar, y no tenemos que esperarnos hasta, como mucha gente piensa, que estemos en el cielo. Él trabaja y efectúa su labor aquí en esta tierra, hermanos. También llegamos a la conclusión de que para nosotros como cristianos es una gran responsabilidad, porque cada una de las criaturas de la tierra, sean buenas o sean malas, tenemos que compadecer delante de la presencia de Dios. Ya sea que sean buenas o ya sea que sean malas las personas, todos vamos a compadecer delante del tribunal de Dios. Esas fueron las conclusiones que llegamos en la predicación previa de la pregunta número 29. El día de hoy vamos a tocar la pregunta número 30. Y la pregunta número 30 vamos a tocar dos puntos que, aunque no son los únicos, hermanos, sí son importantes que debemos de analizar. El punto número 1, hermanos, que vamos a tocar es ¿por qué, hermanos, si se cree en Jesús, por qué con sus obras lo niegan? Y el segundo punto que vamos a analizar es ¿quién es el único mediador que nos puede salvar? Esos son los dos puntos que vamos a desarrollar, hermanos, con la ayuda de Dios, hermanos. Dice así el punto número 1. Ciertamente, hermanos, algo que es muy importante y que debería de suceder es que todos los que creen en Cristo Jesús nada más deberían de tener a Cristo Jesús como su único Salvador.
Eso debería de ser exactamente por ley. Y no debería, pues, tener otro tipo de pensamientos, de creer en otra cosa más que en Cristo Jesús para poder ser salvos, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, no sucede así dentro del círculo que llamamos cristianos, hermanos. ¿A qué me refiero con el círculo que se llamamos cristianos? Ciertamente en la escuela dominical se habló que el término cristianos tiene muy poco tiempo que surgió, hermanos. Y muchas veces se toca de una forma peyorativa, hermanos. Pero aquellos que son cristianos, hermanos, son todos aquellos que deberían de creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Ciertamente aquellos que son cristianos deberían de creer nada más que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Deberían de creer aquellos que son cristianos, hermanos, que ciertamente Cristo Jesús murió y padeció en el Calvario. Aquellos que creen en Cristo Jesús son aquellos que deberían de creer que Cristo Jesús es su Redentor. Aquellos que creen en Cristo Jesús deberían de creer que Cristo Jesús es su Salvador, hermanos. Pero vamos a ver que dentro del círculo de cristianos no sucede. Porque ¿a qué tipo de cristianos me estoy refiriendo, hermanos? Ciertamente aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios, como su Redentor, como su Señor. Y me estoy refiriendo no nada más a los protestantes, que también es un término que no se debe de usar. Me estoy refiriendo, hermanos, también, por ejemplo, a la iglesia romana. Me estoy refiriendo también a la iglesia bautista. Me estoy refiriendo también a la iglesia pentecostal. Me estoy refiriendo también a las iglesias carismáticas. Me estoy refiriendo también a las iglesias de todos los santos de los últimos días, comúnmente llamadas los mormones. Cada uno, y etcétera, hermanos, hay más. Cada una de estas iglesias, hermanos, creen en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Y no lo niegan, hermano. Porque ciertamente si nosotros le preguntamos a un romanista, ellos te van a decir que creen en Cristo Jesús como su Señor. Y te lo van a mostrar y dicen, mira, es el que está clavado en esta cruz. Para ellos, ese es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo ellos van desarrollando su fe en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero, hermanos? Vamos a poner un ejemplo, 3 ejemplos sencillos, hermanos. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia romana. ¿Qué es lo que piensa la iglesia romana? La iglesia romana ciertamente piensa que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia romana ciertamente piensa, hermanos, que Cristo Jesús padeció en la cruz. La iglesia romana ciertamente cree, hermanos, que Cristo Jesús dio su vida por los pecadores. Es lo que piensa la iglesia romana. Pero la iglesia romana también piensa que si no formas parte de la iglesia, no eres salvo. Entonces, nada más deben de creer en Cristo Jesús, o también están añadiendo cosas a la salvación. Pero ¿cuál es el problema que nosotros encontramos primeramente en esta iglesia romana? Nos podemos trasladar directamente hasta el año 200 después de Cristo. Del año 200 al año 400 nosotros podemos ver que en la iglesia se introdujo lo que nosotros conocemos como mundanalismo. ¿Pero qué significa este término? Este término significa que se añadieron a la iglesia pensamientos de los hombres y que fueron traídas a la iglesia del Señor y que fueron adoptadas como doctrinas básicas de la iglesia. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Que ciertamente nuestro Señor Jesucristo ya no era el único Salvador de la iglesia, sino que ahora nosotros encontramos que ahora tenemos los méritos de María como Salvadora. Nosotros encontramos que en ese periodo de tiempo, encontramos que ahora ya se encuentran las oraciones por los difuntos.
para poder sacarlos de un lugar que también es inventado, sacarlos del purgatorio. También nosotros podemos encontrar que ahora la iglesia del Señor está venerando a los santos, porque ciertamente cuando están venerando a los santos, ciertamente ellos creen que los santos pueden interceder por las personas para poder alcanzar la salvación. También nosotros encontramos que en ese tiempo ahora no nada más se tienen a Cristo Jesús como su único Señor, sino que ahora también las reliquias de aquellas personas que fueron buenas y que fueron santas, por ejemplo las astillas de la cruz, son veneradas para poder alcanzar la salvación. Y eso fue en el periodo del año 200 al 400 aproximadamente, hermanos. Pero no se quedó ahí, porque todas esas ideas y todas esas filosofías que entraron a la iglesia del Señor continuaron, hermanos. Y ahora, ¿qué es lo que tiene la iglesia romana? La iglesia romana, aparte de todo esto que ya le había añadido a la salvación, ahora le está diciendo, ¿vas a ser salvo? Sí, pero tú no perteneces a la iglesia. Porque nada más los que pertenecen a la iglesia son los que son salvos. ¿Y a qué se refiere cuando tú debes de pertenecer a la iglesia romana? La iglesia romana para ellos nada más son, primeramente, el Papa. Segundo, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes. Esos son la iglesia para ellos. Y ciertamente todas aquellas personas que se reúnen en la iglesia romana simplemente son creyentes, simplemente son congregantes, pero no forman parte de la iglesia del Señor. Pero si tú quieres pertenecer a la iglesia o quieres ser salvo, entonces tienes que hacer todos estos méritos para poder alcanzar la salvación. Y ahora en este tiempo, todo lo que ya mencionamos acerca de los méritos de María, acerca de las oraciones por los difuntos para sacarlos del purgatorio, acerca de la veneración de los santos y acerca de la veneración de las reliquias, dice ahora, tienes que cumplir con todos los sacramentos de la Santa Iglesia del Señor. ¿Y a qué me refiero con los sacramentos de la Santa Iglesia del Señor? Primeramente tienes que bautizarte. Y después de que tú tengas que bautizarte, tienes que confirmarte. Y después de que tengas que confirmarte, tienes que hacer la Eucaristía. Y después de que tú hagas la Eucaristía, tienes que hacer confesiones delante del Padre. Y después de que tú hagas confesiones, ciertamente tienes que tener la unción, si tú ya estás enfermo. También tienes que tener la orden sacerdotal. Y por último, tienes que tener el matrimonio. Todos estos requisitos son los que la iglesia romana te está pidiendo para que tú seas salvo, hermanos. Sin embargo, nosotros podemos ver que el libro de los Hechos es muy claro. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo número 12, dice de una forma muy clara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hermanos. Ciertamente podemos ver todos los requisitos que la iglesia romana está poniendo a sus feligreses para que puedan ser salvos. ¿Y a qué se debe, hermanos? ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos en la iglesia romana, hermanos? Ciertamente nosotros vemos que los congregantes, no quiero decir que no tengan culpa, hermanos, porque ciertamente la salvación es por gracia y por fe en Cristo Jesús. Y porque la salvación es nada más para aquellas personas que han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo y que han sido elegidas para formar parte de la iglesia del Señor. Esas personas son las que van a ser salvas, hermanos. Y yo no niego, hermanos, que dentro de las iglesias hay algunos escogidos del Señor, hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema son los dirigentes. El problema son aquellos que enseñan a las iglesias, hermanos. Aquellas personas que son las que están guiando a la iglesia del Señor. Porque son ciegos, guías de ciegos, que están guiando hacia su perdición, hermanos. Los están guiando de una forma incorrecta, pero ciertamente dice la palabra del Señor que recibiremos nuestro pago, sea bueno, sea malo, hermanos. Esa es la iglesia romanista, hermanos. Otro ejemplo lo tenemos muy claro: la iglesia de los santos de los últimos días, o la iglesia de los mormones. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de los santos de los últimos días, hermanos? O la iglesia de los mormones.
La iglesia de los mormones ciertamente también creen ellos en Cristo Jesús. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia de los santos de los últimos días creen que Cristo Jesús murió por el pecado de los mormones. Creen que Cristo Jesús ciertamente es Hijo de Dios. No lo negamos, hermanos. Ellos tampoco lo niegan, hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la iglesia de los mormones, hermanos? Primeramente, cuando tú llegas a la iglesia de los mormones, lo primero que hace la iglesia de los mormones es bautizarte, sin tú tener una previa preparación para confesar a Cristo Jesús como tu Señor, porque para ellos lo más importante es ser un número más dentro de su congregación, ser un número más dentro de sus miembros. Para ellos es muy importante que tú seas bautizado. Y después de que tú eres bautizado en la iglesia de los mormones, es una iglesia completamente moralista. ¿Y a qué me refiero con una iglesia moralista? Ciertamente cuando tú ya eres o formas parte de la iglesia de los mormones, eres llevado a ser bueno moralmente, hermanos. ¿Y cómo lo podemos nosotros entender, hermanos? ¿O cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Ciertamente la iglesia de los mormones, cuando participan de la cena del Señor, como en la escuela dominical estábamos hablando acerca de la correcta aplicación de la cena del Señor, la iglesia de los mormones la hace de una forma diferente. Porque la iglesia de los mormones lo que hace es que ciertamente trae pan, pero sustituyen el vino por agua. ¿Y por qué sustituyen el vino por agua? Porque la iglesia de los mormones piensan que mientras tú estás tomando el agua, te estás purificando y estás siendo cada vez más acepto a Dios por haber tomado esa agua que te está purificando, entre comillas, tu alma. Eso es lo que piensa la iglesia de los mormones, hermanos. Y si nos damos cuenta, tanto la iglesia de los romanos como la iglesia de los mormones, estamos hablando de obras, estamos hablando de obras y estamos hablando de obras para poder alcanzar la salvación. Y la palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios dice que en ninguno otro hay salvación, ni en tus buenas obras. No hay salvación, hermanos, ni en los méritos que tú puedas hacer. No hay salvación en nada más que en la fe en Cristo Jesús. Y esta salvación solamente es por gracia. Pareciera, hermanos, que estas dos iglesias, pues porque muchas veces las consideramos como que no son cristianas, pero vamos a ver, hermanos, que aún los que nos llamamos evangélicos no cantamos más las rancheras, hermanos. Porque ciertamente dentro de las iglesias cristianas también sucede esto, hermanos. ¿Y cuál es el problema que surgió, hermanos? De la misma forma, hermanos, vamos a irnos a través de la historia. A través de la historia nos vamos a encontrar a un personaje que se llamó, más o menos, estuvo en el año 400 después de Cristo. Y este hombre o este personaje se llamaba Pelagio. Y este Pelagio trajo muchos problemas a la iglesia del Señor, hermanos. Porque lo que pensaba Pelagio era en contra de lo que la misma Escritura decía. Porque Pelagio decía que el hombre puede alcanzar la salvación si él quiere. El hombre puede ser salvo cuando él lo decida. El hombre puede ser salvo haciendo méritos para poder alcanzar la salvación. ¿Y en qué se basaba, hermanos? Bueno, antes de que digan qué se basaban, después de este personaje surgió otro personaje 1000 años más adelante, hermanos. Aproximadamente en el año... No lo tengo, hermanos. Pero fueron un periodo de tiempo bastante largo. Un personaje que se llamaba Jacobo Arminio. Y este Jacobo Arminio pensaba exactamente igual o parecido
que Pelagio. Arminio lo que decía, uno de los puntos, no estoy hablando de todos, nada más, uno de los puntos que pensaba Arminio es que el hombre tiene libre voluntad. ¿O a qué se refiere con la libre voluntad? Tiene libre arbitrium o libre albedrío. Eso es lo que piensa Arminio, o lo que piensan los arminianos, que a lo mejor ese nombre lo conocen más. Y piensan, hermanos, que el hombre, cuando cayó en Adán y Eva, acuérdense, se contaminó todo el hombre menos el intelecto. Y como el intelecto no se contaminó por el pecado, entonces el hombre puede decidir ser salvo o puede decidir no ser salvo. Puede rechazar la gracia de Dios o puede recibir la gracia de Dios. Es lo que piensan los arminianos. Pero esa doctrina arminiana, hermanos, se ha introducido de una forma tremenda en la iglesia del Señor. Y estoy hablando, hermanos, nada más de un solo punto de Arminio, o de las doctrinas arminianas. Un solo punto, hermanos. Que si nosotros nos vamos a los cánones de Dort, vamos a ver que son 5 puntos a los cuales están siendo debatidas por los cánones de Dort. Que cuando se tenga tiempo, hermanos, démosle una checada y una leída a los cánones de Dort, que hablan acerca de estos 5 puntos de Calvino en contra de las doctrinas arminianas, hermanos. Chequémoslos, hermanos. Pero el problema es que estas doctrinas fueron introducidas también a la iglesia, hermanos. Podemos ver, hermanos, iglesias bautistas, obviamente que no son reformadas, que tienen estas enseñanzas de Arminio. Podemos ver iglesias que son pentecostales, que tienen estas enseñanzas de Arminio. Podemos ver iglesias, hermanos, que son carismáticas, que tienen esas enseñanzas de Arminio. El problema también es que muchas iglesias presbiterianas también tienen la enseñanza de Arminio, hermanos, porque todavía no les ha amanecido. Y eso es entendible, hermanos, porque la misma palabra del Señor está diciendo, hermanos, está diciendo en Proverbios capítulo 23, versículo número 7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y eso nos está enseñando que si el que se encuentra en la parte de enfrente dirigiendo a la iglesia tiene un pensamiento arminiano, la iglesia va a tener ese pensamiento arminiano. Si la iglesia, si los dirigentes que se encuentran adelante en la iglesia tienen un pensamiento reformacional, entonces la iglesia va a tener un pensamiento reformacional. Si aquella persona que se encuentra enfrente tiene una doctrina romanista, entonces la iglesia va a ser una iglesia romana. Como es el dirigente, así va a ser la iglesia. Porque los dirigentes son los responsables de dirigir a la iglesia, hermanos. Por eso pertenecer al consistorio. Por eso ser pastor, hermanos. Es una gran responsabilidad, hermanos. Porque el pastor lo único que tiene que hacer es predicar la palabra de Dios de una forma fiel, hermanos. Ver las doctrinas que está enseñando, hermanos. Y la responsabilidad del consistorio es velar por la sana doctrina. Ver si el pastor está predicando de una forma fiel la palabra del Señor, hermanos. Ver si la iglesia está edificada o está siendo edificada de una forma correcta. Porque si el pastor o el dirigente que se encuentra delante está predicando erróneamente o está enseñando erróneamente, es responsabilidad del consistorio dirigir a este pastor, exhortarlo, enseñarle. Pero también lamentablemente en muchas de las iglesias presbiterianas los ancianos no tienen conocimiento. Por eso se enseñan esas doctrinas en las iglesias tanto pentecostales como carismáticas como presbiterianas, hermanos. Y así vamos a llegar, hermanos, al punto número 2. El punto número 2 es: ¿quién es el único mediador que puede salvar? Primeramente nosotros vemos, hermanos, que aquí hay un punto muy importante, que es la salvación. Ciertamente, como nosotros como reformacionales, hermanos, la salvación es uno de los puntos importantes en nuestra enseñanza, nuestra doctrina.
Pero ciertamente la salvación no se refiere nada más a salvar mi alma. Como si nosotros tuviéramos adentro de nuestro cuerpo un bubulú, un fantasmita, un espíritu que estuviera dentro de nosotros, y ese espíritu es el que nosotros debemos de salvarlo. La salvación que nosotros profesamos es una salvación integral, es una salvación cosmonómica. ¿Y a qué me refiero con esta salvación, hermanos? Que la salvación es total, hermanos, es integral. Porque ciertamente cuando el hombre es salvado, no nada más se salva su alma, porque ciertamente el hombre es colaborador en Cristo Jesús para restaurar esta creación. Porque cuando el hombre pecó, hermanos, no nada más el hombre cayó, sino cayó toda la creación, hermano. Todo lo que existe fue afectado por el pecado del hombre, hermano, por el pecado de un solo hombre. Ahora, nosotros tenemos en Génesis 3, versículo número 15, una promesa de restauración. Porque ciertamente nosotros leemos en la Escritura que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. ¿Y a qué me refiero con el Salvador? Cristo Jesús. Aunque textualmente, si nos vamos a la Escritura, ahí no dice Cristo Jesús, pero lo entendemos, que ese es el mediador, ese es el Salvador, ese es nuestro Señor. ¿Cuál es la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos salva? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos en gran parte del Antiguo Testamento que ciertamente para que el pueblo pudiera ser salvo, debería de existir un sacrificio. Y este sacrificio consistía de un cordero con ciertas características muy especiales, hermanos. Y era ofrecido este cordero en holocausto. Era llevado al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote representaba o era el mediador entre Dios y los hombres. Y este cordero era ofrecido en holocausto para el perdón de los pecados. En el momento en que este cordero derramaba toda su sangre, hermanos, era limpiado el pueblo de sus pecados y quedaba justificado delante de Dios. Eso era es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en Cristo Jesús? En Cristo Jesús nosotros tenemos, hermanos, vamos a ver dos citas, hermanos. Juan capítulo 1, versículo número 29. Si alguien lo tiene, si me puede ayudar, por favor. Juan capítulo 1, versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermano. La siguiente cita que podemos entender es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 5. Si alguien lo tiene, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estos dos pasajes, aunque no son los únicos que encontramos en la Escritura, están hablando acerca primeramente del Cordero de Dios, el primer pasaje. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Y el segundo pasaje nosotros encontramos que es que Cristo Jesús es el único mediador. Vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que surgía en el Antiguo Testamento y lo que sucede ahora en Cristo Jesús. Nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento ciertamente teníamos o existía un pueblo pecador, un pueblo que era elegido por Dios. Encontramos en el Antiguo Testamento. Veamos esta imagen, hermanos. Tenemos al pueblo por un lado. También nosotros tenemos la ofrenda por el pecado. Esa ofrenda era el cordero. Imaginémonos, hermanos. Tenemos el pueblo por un lado y el pueblo traía un cordero con características muy especiales, hermanos. También tenemos nosotros en el Antiguo Testamento un mediador que era el sacerdote de la tribu de Leví.
también nosotros tenemos, por otro lado, el derramamiento de la sangre de ese cordero. En el momento que este cordero derramaba su sangre, el pueblo quedaba libre de pecados. Y por otro lado tenemos al Padre, que era el que justificaba al pueblo de Dios. Tenemos el pueblo, tenemos la ofrenda o el cordero, tenemos al sacerdote, tenemos al sacrificio y tenemos al Padre que nos justifica o que justificaba al pueblo en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora en Cristo Jesús? En Cristo Jesús nosotros vemos, hermanos, ciertamente, veamos quién es la ofrenda. Juan capítulo 1, versículo número 29 que acabamos de leer, dice que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Ahora ya tenemos la ofrenda que es Cristo Jesús. Tenemos por otro lado el pueblo pecador. Pero ¿a quién se está refiriendo la Escritura con este pueblo pecador? ¿A toda la raza humana, hermanos? No, se está refiriendo nada más a aquellos que han sido elegidos, a aquellos que han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, o que van a ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Se está refiriendo a ellos. Tenemos el pueblo, tenemos el Cordero, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el mediador? El mediador también es Cristo Jesús, hermanos. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Ahora, ¿quién es el que dio su sangre? ¿O de quién fue derramada la sangre para poder ser limpiados de este perdón de los pecados, hermanos? Cristo Jesús, hermanos. Ahora, ¿quién es el que perdona los pecados? El que perdona los pecados es Cristo Jesús, hermanos. ¿Quién es el que redime al hombre? Cristo Jesús. ¿Quién es el que te da la salvación? Cristo Jesús, hermanos. Yo no veo en este desarrollo que diga a los santos. Yo no veo en este desarrollo que diga tampoco mis méritos. No veo en este desarrollo tampoco que diga mis buenas obras. Tampoco estoy viendo en este desarrollo que diga soy un número más de la iglesia X y X y X. Está diciendo, hermanos, que el único que nos puede dar salvación, el único que nos puede redimir, el único que nos salva es Cristo Jesús. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, en el cual el hombre pueda ser salvo más que Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que a nosotros nos puede salvar como hijos de Dios, hermanos. Ciertamente aquellas personas que no han sido elegidas por Dios, por más que se les predique, por más que se les comparta, por más que se les enseñe el Evangelio, no van a poder ser salvos, hermanos, porque no es voluntad del hombre, es voluntad de Dios, hermanos. No es del que quiere, ni es del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Y nosotros que estamos ahorita, en este tiempo, hermanos, en las diferentes iglesias del Señor, hermanos, somos privilegiados de que hemos sido escogidos para salvación, hermanos. Ahora sí sigue lo demás. Ahora de que tú ya has sido salvo y de que yo he sido salvo, nuestra responsabilidad, hermanos, es dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Mas no al revés, porque muchas veces las personas dan frutos para poder alcanzar la salvación. Pero nosotros como cristianos lo que debemos hacer es ser salvos en Cristo Jesús, ser redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y después, hermanos, tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y a qué me refiero con frutos dignos de arrepentimiento, hermanos? Si nosotros somos salvos, hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, y nosotros somos maestros, seamos maestros para nuestro Señor, como mucho se ha predicado. Si nosotros somos médicos, seamos médicos para el Señor, hermanos.
Si nosotros somos físicos, químicos, biólogos, astrónomos, cualquier área, seamos para el Señor, para nuestro Dios, porque Él es el que nos redimió, Él es el que nos salvó. Y nosotros, hermanos, ya como hijos de Dios, nosotros debemos ser colaboradores en Cristo Jesús para restaurar todo aquello que ha sido afectado por el pecado, hermanos. No nada más las puras almas, no nada más los bubulús que viven dentro de los hombres, hermanos. No. Restaurar toda la creación, hermanos. Completa, hermanos. Ahí es trabajo de los biólogos. Está el trabajo de los químicos, biólogos, astrónomos, matemáticos, cualquier área de la vida, hasta de las amas de casa, de todos, hermanos. Dios nos ha dado este oficio para poder desarrollarlo de una forma correcta en Cristo Jesús, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios, hermanos. Y no nada más una salvación del alma, hermanos, esperando llegar a un lugar, un paraíso, donde en realidad estemos tocando una arpa, sin hacer nada y, como dicen, comiendo queso Filadelfia y estar esperando que el Señor nos sustente. No, hermanos. La salvación en Cristo Jesús empieza desde ahorita, hermanos. Es nuestra responsabilidad delante de Dios ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Porque si nosotros que ya somos cristianos, no nada más cristianos etiquetados, que de verdad hemos sido salvos por Cristo Jesús, nuestra responsabilidad, hermanos, es ser hijos de Dios, hermanos. ¿Y qué significa ser hijos de Dios, hermanos? Hijos de Dios no nada más implica tener los beneficios de ser hijos del Rey, hijos del Padre, hijos del Rey de Reyes, porque ciertamente como hijos tenemos también responsabilidades delante de Dios de hacer las cosas correctas como el Señor nos las ha mandado. Y si no las hacemos de una forma correcta como el Señor nos ha mandado, dice la palabra del Señor que seremos juzgados por nuestras obras, mas no para salvación, buenas o malas. Vamos a ser juzgados por Dios, hermano. Ciertamente el que nos lleva a hacer obras buenas es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Para concluir, hermanos, no existe ningún otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, en el que el hombre pueda ser salvo. No existe, hermano. Solamente en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra esperanza. Es nuestra salvación. Debemos de creer, hermanos, en Cristo Jesús para salvación, hermanos. Y no como ya se había explicado anteriormente, una fe histórica. Sí, existe Cristo Jesús y creemos en ese Cristo Jesús histórico, no. Una fe salvadora, una fe real, una fe verdadera, hermanos, que solamente el Espíritu de Dios puede poner en nosotros. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Dios, de que tú hayas tenido misericordia de nosotros, Dios. Si no hemos hecho las cosas como a ti te han agradado, bendito Dios, perdónanos, Dios. Si no lo hemos hecho correctamente, Dios, ayúdanos, Señor, a nuestra incapacidad, Señor, y prepáranos, bendito Padre. Porque ciertamente, Señor, cuando nosotros transgredimos tu ley, o cuando no hacemos las cosas correctamente, Señor, al primero que ofendemos es a ti, Dios. Perdónanos, Padre. Te damos gracias, Dios, porque nos has escogido, Dios. Nos has amado, Señor. Y sabemos que nada nos separa de tu amor, Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo. Ni nada creado, Señor, nos podrá separar de tu gran amor que has tenido para nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, así como tú eres fiel con nosotros, Dios. Y ayúdanos, Señor, a poder desarrollar completamente la obra que tú has iniciado en nosotros, Dios, y que sabemos que tú, Señor, la continuarás
hasta que tú vengas, Señor, y estamos gozosos y ansiosos de tu regreso, Padre. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de escuchar la palabra que ha sido republicada, vamos a ponernos en pie todos para responder con el con el himno número 85. Salvada su fama, en brazos de